Hola, buen día. Hoy es lunes 20 de abril. En el mundo biológico son las 1:15. En mi computadora son las 14:37. Así que tenemos que parar 14:57. Habíamos visto en la clase anterior clasificaciones de acciones y según la forma de circulación habíamos clasificado a las acciones en nominativas que podrían ser endosables o no endosables. Otra categoría son las acciones al portador, donde no se designa en la acción el nombre del beneficiario y se transmiten por la simple entrega. ¿Qué deben tener presentes? Bueno, deben tener presentes la ley 18.930 que crea un registro de titulares de acciones al portador a cargo del Banco Central. Por lo tanto, es la sociedad quien debe proporcionar la información de quiénes son los accionistas. Mediante declaración jurada. Cada vez que se transmitan las acciones, habrá que informar al Banco Central del Uruguay. Por supuesto que esta obligación no es solo para las sociedades anónimas con acciones al portador, sino que también a las sociedades en comanditas por acciones, sociedades agrarias, fideicomisos, fondos de inversión. Y las sanciones son multas y la prohibición de determinadas cosas que todavía algunas hemos visto y algunas otras no hemos visto. Seguimos con la clasificación de acciones. Según el valor, tenemos tres tipos de valores posibles de una acción. Uno es el valor nominal, que es el valor que está expresado por escrito en la acción según lo establecido en el estatuto. Eso es el valor nominal. Tenemos un valor de balance y un valor de cotización. Se dice respecto al valor nominal que debe constar necesariamente en los estatutos y en el tenor literal de los títulos, y es invariable, a menos que se modifique el valor nominal de las acciones. Por ejemplo, un caso que habíamos visto donde se modificaba el valor nominal de las acciones era cuando se procedía al rescate de las acciones. Uno de los métodos era cambiar el valor nominal, por ejemplo, o a la amortización de las acciones, si valía 100, establecer que si solo se reducía el valor del capital integrado en un 20% y se buscaba la fórmula de variar el valor nominal de las acciones, decir, bueno, todas las acciones valen 100, ahora van a valer 80. Otro valor decíamos que era el valor real, que depende de la situación del patrimonio. Por lo tanto, la forma de determinarlo, ustedes sabrán como contadores, a mí no me da mucha idea de cómo lo hacen. Bueno, harán una proyección en base a las utilidades y al valor de los activos y el pasivo. El tercer valor es el que dijimos que prácticamente era inexistente en el Uruguay, que es el de cotización en la bolsa. O sea, sí existen en otros países, en San Pablo, en Buenos Aires, en Estados Unidos. Bueno, hay días que las acciones suben, hay días que las acciones bajan,
según una especie de oferta y demanda. Otra clasificación referida a el momento de la emisión de la acción. O sea, ¿qué es lo que correspondería en teoría? Que si una acción vale 100 pesos, se emite la acción por 100 pesos y como contrapartida entran 100 pesos que pasan a formar parte del capital integrado. Eso sería una acción a la par. Bajo la par, que en el derecho es mal mirada la acción bajo la par, pero que en el Uruguay, en virtud de diversas derogaciones, forma parte de la autonomía de la voluntad y de la libertad de la contratación. Sería el caso de que se entrega una acción por 100 pesos, pero lo que se reciben son 80 pesos que pasan a formar parte del capital integrado. En cambio, las acciones sobre la par, la acción sería por 100 pesos y se entregaría 110 pesos, con los cuales 100 pasan a formar parte del capital integrado y los otros 10 pesos pueden ir para la persona que negoció la acción o puede ir a una cuenta de reservas. Otra clasificación, según los derechos que se confieren a su titular y se clasifican en acciones ordinarias y privilegiadas. La acción ordinaria o común es aquella que determina votos en proporción al valor de las acciones. ¿Qué pasa? Ya lo habíamos visto en la clase anterior, en unas clases anteriores, que yo había hablado del aumento del capital social. Decíamos que dijimos en clases anteriores, si 4 personas comen una torta, a cada una le corresponde un cuarto, siempre y cuando hubiese proporcionalidad. Pero si a la misma torta la vienen a comer 8 personas, los pedazos van a ser más pequeños. Entonces, por más que si la sociedad está necesitada de recursos y quiere recurrir a la emisión de acciones para que como contrapartida a la emisión de acciones entre a la sociedad y la permite financiarse, la pregunta es: ¿quién va a comprar una acción si ya vemos que los resultados de las utilidades son modestas? Entonces, para eso existen los privilegios. Para decir, bueno, hasta ahora había acciones comunes, las próximas acciones que se van a emitir van a tener un privilegio. Tengan presente que de acuerdo al artículo 323 de la ley 16.060, no se pueden emitir acciones preferidas que representen más del 50% del capital. No recuerdo qué hora, decía que paraba 14.55. Los privilegios pueden ser patrimoniales o políticos. Y los privilegios patrimoniales pueden ser, bueno, un cobro preferente en las utilidades. ¿Cómo es esto? Bueno, muy bien. Supóngase que lo que llamábamos la torta, o sea, las utilidades eran 100 pesos, ¿tá? Y teníamos 4 socios. Si se emiten acciones privilegiadas, puede determinarse que de esos 100 pesos futuros que genere la sociedad, un 40, un 50% de esas utilidades la cobren preferentemente los accionistas con acciones privilegiadas. Otro privilegio que se puede establecer es que se le pague al accionista un dividendo fijo. O sea, que se diga, bueno, la acción vale por 100 pesos, va a pagar un dividendo fijo que va a ser 10 pesos por cada acción de 100 pesos. Pero solo se va a pagar ese dividendo
si se generaron utilidades. La tercera preferencia que se puede pactar es que si la sociedad se liquida, los tenedores de determinada categoría de acciones, si hubiese sobrante después de haber extinguido el pasivo, los que van a cobrar ese resultante en primer lugar son los tenedores de un determinado tipo de acciones. La pregunta es, ¿cómo sabemos qué derechos confiere cada acción? Bueno, tienen series, por ejemplo en letras, serie A, serie B, serie C, serie D, serie E, ¿verdad? Y cada serie puede tener distintos derechos. Estos beneficios, estos privilegios, estas preferencias que se les conceden a los titulares de acciones de determinadas categorías, o sea, es gente que viene a buscar una rentabilidad y no necesariamente son los que fundaron la sociedad con su trabajo personal. ¿Para qué viene esto? Para decir, bueno, los que fundaron la sociedad con su trabajo personal probablemente tengan algo que tienen todas las personas que han dedicado una buena parte de su vida a algo, que es el largo plazo. En cambio, quienes vienen tentados por un posible beneficio o un determinado interés que se les pueda pagar si hay utilidades, pueden no interesarlo en largo plazo. Entonces, en la disyuntiva de renovar el equipamiento industrial, las máquinas, o repartir utilidades, evidentemente los fundadores, los de la actividad personal van a decir, no, vamos a comprar mejores máquinas porque con estas máquinas no vamos a poder seguir. En cambio, los que tienen acciones preferidas dirían, no, vamos a repartir y que se prendan fuego las máquinas, que el día que se fundan dejamos de trabajar. Entonces, ¿qué antídoto tiene el derecho para ese dilema? Y el antídoto es la privación del derecho al voto a los tenedores de acciones preferidas. Dice el artículo 323, las acciones preferidas podrán ser privadas del derecho de voto si así se lo establece. Pero bueno, ustedes me dirán, bueno, yo adquiero acciones preferidas, no tengo derecho al voto, pero los que tienen derecho al voto me sacan el privilegio en la próxima asamblea. Entonces, para eso dice la ley que bueno, que cada vez que se toque algún derecho que refieren a acciones preferidas, para que la resolución pueda ser eficaz, tiene que votar en asamblea los tenedores de acciones preferidas, en lo que sería como si hiciésemos una analogía con el Parlamento, una tercera cámara. Por eso hablamos de las asambleas especiales que la integran estas categorías. Entonces, para que se adopte la resolución que afecte los derechos de los tenedores de acciones preferidas, tiene que haber mayoría, tanto en la asamblea ordinaria como en la asamblea de tenedores de acciones preferidas. Otra excepción en la cual los tenedores de acciones preferidas pueden llegar a tener derecho al voto es cuando la sociedad se encuentra en mora en el cumplimiento de los derechos acordados, que es enormemente frecuente. Puede seguir teniendo derecho al voto, ¿no? Es probable que se le saque el derecho al voto, pero no es necesariamente. Decíamos que los privilegios podían ser económicos, pero también pueden ser privilegios políticos, en el sentido de el único privilegio político que establece la ley 16.060 es que los tenedores de una determinada categoría de acciones pueden elegir determinados directores en la administración de la sociedad. No está permitido en la ley 16.060 el voto plural, es decir, que bueno, por ejemplo, que dijesen, bueno, si ustedes vienen a formar parte de esta sociedad y compran la serie D de acciones, por cada acción van a tener 10 votos. No, ese pacto no sería permitido en las sociedades anónimas, abiertas y cerradas.
Pero sí está permitido en las sociedades anónimas, o sea, ese pacto en un estatuto que establece el voto plural, sí está permitido en las sociedades anónimas simplificadas. Eso lo dice en el artículo 17. Dice, en los estatutos se expresarán los derechos de votación que le correspondan a cada clase de acciones, con indicación expresa sobre la atribución de voto singular o múltiple, si a ello hubiere lugar. También podrán prever la existencia de acciones sin derecho a voto. No podrán ser privadas de derecho de voto en aquellas asambleas o reuniones de socios en que se consideren resoluciones o reformas que den derecho a receso. En ausencia de previsión al respecto, se considerará que el derecho a voto que otorgan las acciones es singular. O sea, si el estatuto no dice lo contrario, cada acción da derecho a un voto. Algunos temas que están muy relacionados con la clasificación de acciones. Por ejemplo, habíamos hablado, o mejor dicho, estuvimos viendo acciones que podríamos llamar comunes y preferidas. Pero hay algo, un papel, que podríamos mal llamar acciones de goce. ¿Qué es la acción de goce? Bueno, presupone la amortización de las acciones. ¿Qué es la amortización? Porque bueno, si traemos muchas personas que vienen a comer una torta que tiene un determinado tamaño, cuando más cantidad de comensales hay, menor es la porción. Puede ser que en un determinado momento la sociedad haya querido recurrir a la captación de ahorro mediante la emisión de nuevas acciones, porque la cosa venía mal. Pero después un día la cosa viene mejor y dice, hay demasiados accionistas, vamos a reducir la cantidad de accionistas. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, le reintegramos al accionista el valor nominal de las acciones. Pero eso, si es amortización, tiene que hacerse con utilidades. Pero ¿qué pasa? El accionista dice, bueno, yo me banqué mientras la cosa vino mal, tener estos papeles que me dieron un rédito muy bajo, pero ahora que la cosa viene bien, me piden que me vaya y me pierda los réditos. Entonces, para incentivarlo a que el accionista se vaya, se le puede dar otro papel que es la acción de goce, que no es una acción en cuanto que no da derecho al voto, no es un título de participación, o sea, quien tiene una acción de goce no es accionista de la sociedad, pero tiene derecho a cobrar un determinado beneficio o porcentaje de las posibles utilidades. Vamos a leer, estos títulos se atribuyen a los poseedores de las acciones reembolsadas durante la vida de la sociedad. No teniendo derecho de voto, participan en la distribución de los beneficios que restan después del pago de las acciones ordinarias. Este apunte es de Brunetti. La acción de goce es entonces el título entregado a un accionista, el cual recibe al propio tiempo el valor nominal de su acción. Estas acciones de goce ya no pueden representar una fracción del capital, porque su goce solo da derecho a la percepción de un dividendo que generalmente es inferior al que tienen las acciones comunes. Tampoco da derecho a votar en asambleas sociales. La acción adquirida así deja de representar un valor circulante. Deja también de ser un título de participación. Es un gran autor, Brunetti, a pesar de que es de mediados del siglo pasado y que, o más, de 1930, más atrás, 1930, y que es italiano. Vamos a meter acá el tema de la amortización de las acciones, porque ya no tenemos otro momento tal vez para hablar de él. Bueno, la amortización, como dijimos, tiene que ser realizada con utilidades líquidas, resultantes de un balance confeccionado conforme a la ley. Es la sociedad quien fija el precio que va a pagar por esa acción, y es importante la igualdad de los accionistas. O sea que, y una forma de contemplar la igualdad de los accionistas cuando es muy difícil es por el sorteo. No puede eliminarse, dice la ley, una misma, o sea, a todos los tenedores de acciones de una misma clase. Si la amortización, que puede ser amortizar, que viene el concepto de parcialidad, ¿no? O sea, amortizamos un préstamo cuando vamos pagándolo
de a poco. Pero si la amortización llega a un momento que es total, se cancelan las acciones amortizadas. Otro tema y termino, la sociedad no puede adquirir sus propias acciones. Cuando una sociedad quisiese, tuviese necesidad de adquirir sus propias acciones, excepcionalmente, solo puede hacerlo con utilidades. A veces en un proceso de fusión puede pasar que la sociedad que se incorpore sea tenedora de acciones de la sociedad de la cual estamos hablando, y en ese caso que la sociedad quedase como propietaria de sus propias acciones, el directorio debe enajenarlas antes de un año. Puede enajenársela a los propios accionistas, por lo que hay que respetar el derecho de preferencia. Y los derechos que la sociedad tiene por ser accionista de sí misma quedan suspendidos. No puede percibir utilidades, no puede votar ella misma. Entonces dice Ripert, un autor francés en los cuales algunos temas los estudia muy bien, queda como paralizado en las manos de la sociedad. Las acciones se pueden prendar. Si son acciones corporales, para la prenda es necesario que el acreedor prendario se quede con las acciones, pero queda la duda, bueno, ¿quién va a votar? ¿Quién percibe utilidades? Y la 16.060 nos dice que en caso de prenda o de embargo judicial, los derechos le corresponden al propietario. Por lo tanto, el acreedor tiene que facilitarle el ejercicio de derechos a los propietarios, por ejemplo, llevando la acción a los administradores antes de una asamblea o por otro procedimiento que garantice sus derechos. Por último, los bonos y partes beneficiarias, otra categoría de papeles, solo dan derecho a participar de las utilidades y a veces tiene un carácter remuneratorio, ya sea del personal o de los profesionales que le hicieron algún trabajo a la sociedad. Este título no atribuye la condición de socio, sino que esta gente son acreedores de una parte de los beneficios. Artículos 420, 421 y siguientes, léanlo con tranquilidad. Bueno, muchas gracias.